El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Habacuc, capítulo 1, verso 13. Voy a leer aquí, la Valera es esta, ¿no? La Reina Valera, y después leemos la paráfrasis. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal? ¿No te es posible contemplar el sufrimiento? Lo mismo en otra versión. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio, la ofensa, la injuria. ¿Por qué, pues, es un reclamo, ves a los criminales, a los culpables, a los delincuentes y callas, enmudeces cuando el delincuente, el culpable, destruye al impío? Destruye el impío al que es más justo que él. Son tan puros tus ojos que no puedes ver, no puedes soportar el mal. No te es posible contemplar, observar el sufrimiento. La esencia del Evangelio es la revelación de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y cómo podemos reconciliarnos con Él. El Evangelio nos revela la gloria de Dios y, de acuerdo a la palabra, Él es soberano y creador de todas las cosas. Surge la pregunta entonces, ¿quién es Dios? Dios es un ser que existe por sí mismo desde siempre. Él es espíritu infinitamente perfecto, creador del cielo y de la tierra, soberano y señor de todas las cosas. Esta definición, si bien incluye la esencia misma de Dios, no es una definición total, pues no incluye todos los atributos divinos. Esta definición es solamente un intento de presentar al Todopoderoso, perfecto, omnipotente e infinito que es Dios. Entonces, para ubicarnos nosotros en nuestra verdadera realidad, porque si Dios es todo eso y mucho más, también podemos darnos cuenta la poca cosa que somos nosotros, sus criaturas. Como dije antes, Él lo sabe todo. Sostiene el mundo por su poder. Es santo, es justo en todos sus caminos. Inclusive es justo cuando se enoja, es justo en su ira. Es un padre también amoroso, pero también es un juez airado, furioso, porque en su ira Él aborrece el pecado. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, la ofensa, la injuria. El Salmo 11:5 también dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Entonces el Evangelio revela realidades de Dios que son eternas, aunque a veces preferimos no afrontar y estamos pensando que Dios solamente es un Padre bondadoso que puede ayudarnos y pasar por alto la otra cara de la moneda donde Él se presenta como juez. Muchos viven sus vidas entretenidos, tienen un gran temor de buscar, de conocer la verdad de Dios en su palabra y tienen también miedo de descubrir que no están listos para darle lo que Él pide porque sus corazones son opuestos al Evangelio. ¿Quiénes somos nosotros en realidad? La gente está espiritualmente muerta. Muertos, así como los del cementerio.
Así como ellos están físicamente muertos, nosotros, antes de venir a Cristo, estamos también espiritualmente muertos. Y solamente la palabra de Dios puede darnos vida espiritual. Entonces, la realidad de toda la humanidad es que nacemos con un corazón malo que aborrece a Dios. Génesis, primer libro de la Biblia, 8:21. Al descubrir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. Ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Ya en Lucas 11:13 dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, regalos, obsequios a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La gente dice, yo amo a Dios, demos gracias a Diosito, pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios que la gente se crea en su mente. Por eso es que no quiere aprender de Él, no quiere leer la Biblia, donde están escritas todas sus leyes, donde están escritos sus mandamientos, porque el Dios en que cree no es el verdadero. Alguna vez se preguntó por qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto, del jardín del Edén. Aunque Dios ordenó que no se comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo mundo vive comiendo de ese árbol. ¿Y por qué lo hacen? Porque son rebeldes y menosprecian su autoridad. Jesús dijo que todo el que peca es esclavo, es cautivo, es prisionero del pecado. Y Pablo llegó a decir que somos cautivos, sometidos, desobedientes, atormentados por el mismo diablo. Efesios 4:18 dice, y los esclavos están ciegos a la verdad. ¿Cuántos quieren comprobarlo? Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales dice, el Dios de este siglo cegó, confundió, perturbó el entendimiento, el intelecto, el cerebro de los incrédulos, para que no les resplandezca, para que no brille, para que no relumbre la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó, confundió, perturbó el entendimiento, perturbó el intelecto, perturbó el cerebro de los incrédulos, para que no les resplandezca, para que no brille, para que no relumbre la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual, Cristo, es la imagen de Dios. Entonces la gente no sabe que Cristo es la imagen de Dios. Ni siquiera podemos ver a Dios debido a la profundidad de nuestra ceguera espiritual. Y la Biblia nos describe como enemigos de Dios y objetos de su ira. Entonces, estamos espiritualmente muertos y eternamente separados de Dios, y lo peor de todo es que no podemos hacer nada por cambiar nuestra condición delante de Él. Nadie malo en lo moral puede elegir el bien. Un inmoral no puede elegir el bien. Ningún hombre que es esclavo puede liberarse a sí mismo. Ninguna mujer que está ciega puede recuperar la vista sola. Y nadie que es objeto de la ira de Dios puede apaciguar a Dios.
Y ninguna persona que está muerta puede volver a vivir por sí misma. Entonces el Evangelio nos enfrenta a cada uno de nosotros con nuestra incredulidad, porque esa incredulidad es nuestra condición pecadora. No podemos creer lo pecaminoso que somos. No nos gusta que la luz nos alumbre lo oscuro en que estamos. Y por esa causa nos retraemos, nos alejamos, nos distanciamos de Él. Pensamos que huyéndole de Dios, nadie va a conocer quiénes somos, cómo estamos, ni cómo vivimos. Error. Y queremos y hasta tratamos de modificarnos personalmente. Por eso es que la gente dice, pero si yo no soy tan malo. Y se busca una persona para que le diga, oye, ¿crees que yo soy tan malo? Yo no soy tan malo. Y la gente dice, yo pues no creo que esté muerto espiritualmente, si a mí me gusta que me hablen de Dios. Otros dicen, pero si yo pienso positivamente de mí mismo, puedo convertirme en una persona mejor y al mismo tiempo también puedo experimentar una mejor vida. Además, Dios es amor. No me vengan pues con condenación, no me vengan con juicio. Si Dios es amor y si hago ciertas cosas, Él tiene que ayudarme. Todo eso es razonamiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, donde el Señor dijo desde el principio, no comerás de él. Y si seguimos razonando, nos vamos a dar cuenta que no sabemos nada de Dios, nada de lo que Dios desea para nosotros. No vamos a saber que estamos bajo la ira de Él. No vamos a darnos cuenta que estamos alejados y muertos espiritualmente. Entonces, primero hemos visto quién es Dios. Segundo, hemos visto quiénes somos nosotros. Y ahora vamos a ver a quién necesitamos de verdad. Todos necesitamos un Salvador y Dios lo proveyó. Proveyó a Cristo. Él fue el que soportó la ira divina en la cruz. Muchas veces he enseñado que Jesús oró 3 veces a su Padre diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es verdad que oraba Jesús así. Pero lo que muchos no saben es por qué Él oraba así. Él oraba así no porque temiera la muerte, porque la copa no hace referencia a una cruz de madera. Él lo que temía era el juicio divino. Él lo que temía era la ira de Dios por el pecado del hombre. Él pensaba en el jardín del Getsemaní que toda la ira de Dios sobre el pecado, toda esa ira, ese enojo acumulado desde la fundación del mundo vendría sobre Él y eso era lo que lo hacía sudar sangre. Y lo que sucedió en la cruz no tuvo que ver nada con los clavos que lo clavaron, sino con la ira que se derramó sobre su alma debido a nuestros pecados. Y fue ahí en la cruz del Calvario que la ira y la justicia de Dios contra nosotros se desató, se desencadenó sobre Cristo. Algunos predicadores dicen que Dios miró hacia abajo y no pudo soportar el sufrimiento que los soldados infligían a su hijo. Y por esa causa Él apartó su rostro. Pero Dios apartó su rostro porque no soportó tu pecado, ni mi pecado, sobre su unigénito, en quien Él había dicho en el bautismo que tenía tal complacencia. Este es mi Hijo amado, dijo Él, en quien tengo complacencia.
No soportó el Padre ver a ese Hijo amado, en quien tenía tanta complacencia, cargado con tu pecado y con mi pecado. Por eso Jesús bebió toda la copa de la ira de Dios y cuando terminó gritó: consumado es. Este es el verdadero evangelio. El creador del universo nos miró y nos vio sin esperanza de reconciliación y mandó a su Hijo Jesucristo, a su Hijo hecho hombre, hecho carne, hecho humano, para que soportara en la cruz su ira contra el pecado y su victoria sobre el pecado con la resurrección, de modo que todos los que confiemos en Él seamos reconciliados con Dios para siempre. Ahora, ¿cómo debemos responder a ese evangelio? El evangelio que vende la iglesia hoy es comida chatarra, porque no es el verdadero evangelio, y presentan a Jesús como llorando, pidiéndole a las personas que los dejen entrar en sus vidas. Jesús no necesita nuestro arrepentimiento, somos nosotros los que necesitamos de Él. Pensá en esto que te estoy diciendo. Cristo es más que repetir una oración sin fe y sin sentido. Cuando se trata de invitar a Jesús a nuestra vida, es para que a partir de ahí Él tome control de ella. Si no toma control Él de tu vida, no te has convertido de veras. Cuando Él toma control de tu vida, Él te va transformando. Te va transformando en un nuevo Cristo por el poder de su Espíritu. Mateo 7, verso 21. Está hablando de personas que predicaban el evangelio, que sanaban en el nombre de Jesús, que hacían milagros en el nombre de Jesús. ¿Y cómo van a sanar en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús tiene poder en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Solamente entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso en tu nombre no echamos demonios? ¿Acaso en tu nombre no hicimos muchos milagros? Yo, dice Él, les declararé. A esos que me dicen así, yo les voy a declarar, les voy a expresar, les voy a decir en su cara: no los conozco. Jamás en mi vida los vi. Jamás reparé en ninguno de ustedes. No los conozco. Apártense, retírense de mí. Hacedores de maldad, creadores de maldad, perversos, crueles, negociantes, vividores del evangelio. Apártense de mí. Qué tremendo. ¿Lo está entendiendo? Ahí mismo hemos repetido lo que dijimos anteriormente. Y aquí viene el complemento. Esto está en Mateo 7, 21 al 23. Y el complemento está en Juan 3:3. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le estaba hablando a Nicodemo en aquel momento. Nicodemo era un hombre principal de la ley,
Un hombre principal, era el encargado de las reuniones en las sinagogas. Él era el que buscaba a quién iba a predicar. Él era el que tenía la orden de la reunión, de cómo iba a ser la reunión. Y este hombre vino a Jesús de noche, dice el Evangelio de Juan. ¿Por qué vino de noche? ¿Por qué no vino de día? Porque la gente a veces tiene vergüenza de entrar en una iglesia de día, en una iglesia cristiana. Tiene miedo que lo vean. Y comienza así a espiar por todas partes a ver si no tiene algún conocido que pase por ahí. Vino de noche y le preguntó: maestro, sabemos. No estaba hablando de él mismo, estaba hablando de varios. Sabemos, porque si no él podría decir: Señor, sé. Sin embargo, él dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero antes le había dicho: pero ¿cómo, Nicodemo? Vos, siendo maestro de la ley, no conoces estas cosas. Te he dicho que es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el 5 volvió a decir: de cierto te digo, que el que no nace de agua, de la palabra y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y en el verso 21 del capítulo 7 de Mateo, volvemos otra vez atrás: entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para estar en la fe, primero hay que ver el reino. Segundo, hay que entrar en el reino. Y tercero, hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Ahora lo entendió? No es nomás una oracioncita. El corazón tiene que estar de acuerdo con todo esto. Por eso es que muchas personas repiten la oración, piden perdón, pero lo hacen mecánicamente. A veces lo hacen por la presión, porque dice: ay, ya, voy a repetir la oración para que me dejen de fregar. Otras veces porque piensan que repitiendo la oración serán salvos. Pero Jesús nos aclara aquí que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, si quieres las cosas de Dios, vas a tener que arrepentirte. ¿De qué? De haberle ofendido, de lastimar su corazón. Y tiene que haber un deseo de cambio. Cuando invitas a Cristo a tu vida, es para que Él comience a gobernar tu vida. ¿Por qué? Porque vas a cambiar de dueño. En el reino de las tinieblas tenía un patrón malo. En el reino de la luz tenés un rey bueno, que va a ir transformando tu vida conforme vayas entregándole a Él las áreas que Él te pide. Dios es quien ve el corazón. Él va a responder a tu oración. Si tu oración es sincera, vas a tener nuevo nacimiento, porque Él mismo lo envía de arriba. Y entonces te conviertes en una nueva criatura. El nuevo nacimiento no es algo que te da un predicador o una persona que te hace orar. El nuevo nacimiento viene de arriba, viene de Dios. Y Él te convierte en una nueva criatura. Y la nueva criatura que nació en tu corazón, cuando reconociste que Jesús es Dios y que pagó por tus pecados en la cruz, es la que puede decir: Jesús es el Señor. La nueva criatura. Porque la vieja criatura está muerta, no dice nada. Pero la nueva criatura reconoce que Jesús es el Señor.
Ahora, si miramos el libro de los Hechos y la historia de la iglesia primitiva, vamos a observar que lo que predicaron los apóstoles fue arrepentimiento. Juan Bautista predicó arrepentimiento. Él gritaba en el Jordán, en la orilla del Jordán: arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó arrepentimiento. Arrepentíos, dijo Jesús, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Los apóstoles predicaron arrepentimiento. Pero Dios, decía Pedro, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué predicó Juan Bautista? Arrepentimiento. ¿Qué predicó Jesús? Arrepentimiento. ¿Qué predicaron los apóstoles? Arrepentimiento. Y aquí surge una pregunta. ¿A quién le está hablando el Señor? A los cristianos. Aquí le está hablando el Señor a los creyentes, a los que dicen: yo soy creyente, yo recibí a Cristo. A eso les está hablando. No les está hablando a los paganos, no les está hablando a los ateos, no les está hablando a los incrédulos. Les está hablando a los creyentes religiosos que están engañados pensando que se encuentran en el camino estrecho de ir al cielo, cuando en realidad están en el camino ancho que lleva a la perdición. El engaño espiritual es real y pensar en esto debe traer escalofrío, estremecimiento, espanto, porque cientos de miles de personas nos escuchan predicar y creen que son salvas cuando en realidad no lo son. Toda la vida se enseñó que todo lo que necesitaba una persona para ser salva era repetir una oración de arrepentimiento. Y por esa causa, cientos de miles se han ido al infierno sin Dios. ¿Por qué? Porque no se les enseñó las demandas de Dios. No se les enseñó sus normas, no se les enseñó sus leyes. La oración para muchos solo sirvió como un boleto falso para ir al cielo cuando estaban camino al infierno. Sin arrepentimiento verdadero no hay cambio. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, roto, vencido, partido. ¿Por qué? Porque al corazón contrito, para el corazón arrepentido, pesaroso, dolido, afligido, triste y humillado, avergonzado, abochornado, no despreciarás, no abandonarás tú, oh Dios. La palabra contrito significa avergonzado por el pecado cometido. Y Dios jamás despreciará a alguien que venga arrepentido a sus pies. Puede ser el pecador más grande del pueblo. Si te arrepientes de verdad, jamás Dios te desechará. Te dejará. Tampoco te va a decir: bueno, arreglate vos las cuentas como puedas. Jamás, nunca, jamás, en ningún tiempo, ni en ningún modo, Dios desprecia a una persona que se arrepiente de verdad. Así que el llamado al arrepentimiento es algo que no debe faltar en las prédicas. No lo tomen como una cosa liviana, no lo tomen como una costumbre. Dios está dando a la iglesia, a su iglesia, la oportunidad de arrepentimiento para que las personas puedan disfrutar de la bendición del perdón, para que sean sanados y Dios los prospere.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.